Y ha llegado el momento que decía antes de rompernos un poquito el corazón. Roser, Nora, tenéis que escuchar lo que la audiencia ha decidido sobre vosotras, así que os pido, por favor, que subáis conmigo aquí. Lo primero de todo, deciros, ya que hemos hecho el recuento de todas las llamadas al 906, que el ganador de los 3.000 euros de esta semana es José María Holguín, de Zorita, Cáceres. Es que tenía que decir lo del ganador, que es importante para el que gana, sobre todo. Claro, claro. ¿Cómo estáis, niñas mías? Bien. Bien. Bien, deseando ya que nos digan lo que sea. Que sea lo que sea y que se sepa ya, ¿no? Sí. Estáis preparadísimas para, pase lo que pase, asumir el resultado, ¿no? Más vale, ¿no? Sí. Más vale. Ha sido un largo camino, duro a veces. Llegar hasta aquí ya es un orgullo. Yo espero que por lo menos, sea cual sea la que se va, aunque haya tenido momentos difíciles, tengáis también un recuerdo bonito en vuestro corazón, porque momentos buenos ha habido muchos también. Hombre, solo con el hecho de haber conocido a todas las compañeras que están aquí hoy con nosotras, pues ya... Y haber brillado como habéis brillado durante todas estas semanas en el escenario, cantando y cantando y cantando. Señores del jurado, lo decíamos antes, hoy no nomináis, pero tenéis la dura tarea de decirles a estas chicas lo que les tenéis que decir, así que todo vuestro. Aquí tenemos el veredicto y ha llegado el momento de la verdad. Los espectadores del concurso de Telecinco Popstars Todo por un Sueño, con sus llamadas al 906 y sus mensajes al 5500, han decidido, según los resultados depositados ante notario, que con un 41% de los votos, el porcentaje más bajo, no sigue con nosotros Roser. Continuamos. Con un 59% de los votos, el porcentaje más alto, sí sigue con nosotros, Nora. Hay que decir lo primero de todo, que yo no quiero cortarle el rollo a la afición, pero claro, volviendo al símil futbolístico del principio, Nora jugaba en casa, por eso creo que la audiencia del plató, o por lo menos el público que estaba aquí, como jugaban en casa... Quiero decir una cosa, yo creo que aparte de que Nora jugara en casa, ¿me oís? Sí, ¿no? Vale. Que digo que aparte de que Nora jugaba en casa, que eso es una maravilla. No, me refiero solo al público que está hoy aquí, que estamos en Madrid, por eso digo... Eso es verdad. Pero los votos son de toda España. Como eso es verdad. Quiero que todo el mundo sepa que Nora es una gran persona y una maravillosa profesional. Y se lo merece. Nora, antes de cruzar y reunirte con las Popstars, con las 6 finalistas. A ver, algo quiere decirnos Bueno, Nora. yo también quería decir que el hecho de que en este caso Roser, como otras muchas de mis compañeras, no sigan con nosotros, no quiere decir absolutamente nada, porque bueno, ya sabes que eres un diamante en bruto. Y que bueno, yo no sé cómo se verá todo esto desde fuera, pero a lo mejor hay veces que hemos dado una imagen equivocada o solo por el hecho de tener la presión de las cámaras, que a lo mejor en momentos determinados no te dejan ser tal y como eres. Y bueno, quiero que sepa toda España que desde luego aquí no seguirá con nosotros, pero fuera vale mucho y tú lo sabes.
Nora. Te tengo que pedir que te reúnas con tus compañeras y yo me quedo disfrutando un ratito más de Rousset. Vale. Un besito. Enhorabuena. Gracias. Rousset, qué largo camino, de verdad. Ay, qué largo camino, ¿eh? Hacemos buena pareja, ¿no? Mira, tiene el plasma. Sí. Me gusta. Somos guapos. Pero que tú tienes un marido, ¿cómo que te gusta? Bueno, ¿y tú? Que no has tenido ni... Y yo otro, ¿Y tú? claro, por eso. Por favor, maridos, no os enfadéis, que esto es nada, trabajo. Cariño. Una cosa buena que se me ocurre hablando de maridos es que por fin vas a poder tener tu luna de miel. Ahí. Que no has tenido luna de miel todavía porque te casaste y te encerramos aquí. Bueno, esto fue una gran luna de miel, ¿eh? No con Hombre, él, fue una pero luna de miel diferente. Distinta. ¿Quieres hacer una valoración Quiero... o resaltar algo? Me gustaría decir un par de cosas, a ver si me acuerdo de todas. ¿Qué es eso? ¿Qué Compañera. es eso? ¿Por qué te hacen cosas así? Porque yo tengo una especial debilidad con el número 7 y siempre dije, todas las cosas me pasan número 7. Y Fíjate siempre qué dije fuerte. que si alguna vez me iba en posición 7. Y así están ha sido. todas... Y así ha sido, ¿eh? Bueno, ¿quieres A hacer ver, una valoración? A ver, no quiero olvidarme de nadie. Así que voy a empezar por agradecer muchísimo a todo este equipo maravilloso que desde el primer día me han recibido con los brazos abiertos y me han hecho reír muchísimo. A todos los estilistas y a los peluqueros y a los maquilladores que cada gala nos ponen guapísimas a todas. A todos los profesores por amar tanto su trabajo. A cada uno de vosotros que estáis aquí. Al jurado. A todo el mundo. Y quiero que sepáis... Quiero que sepáis que yo me llevo muchísimas cosas de aquí dentro, pero lo que de verdad me llevo es lo que cada una de ellas me ha regalado desde que puse un pie aquí dentro. Así que os quiero. Muchas gracias. Tenemos, como siempre, imágenes tuyas bonitas que son un poco el recuerdo de tu paso por el programa y que te las regalamos con todo el cariño del mundo. ¿Las vemos? Sí. Vamos a verlas. Ay, mira. Ahora sales llorando. Algo llorando conmigo. Ahora sales como llorando. ¿Sí? Ay. Sí. Así. Pues nada, que yo me he quedado aquí embobado y estábamos encantados abrazados, pero tenemos que seguir. Te reúnes con tus compañeras, ¿vale? Que están Momento, deseando. no quiero olvidarme una cosa. Marta, no llores. No quiero olvidarme de una cosa. Quiero agradecer a toda España estas 2 semanas que me han regalado de más para estar aquí, por su apoyo, por su cariño y un beso para toda España de corazón. Pues no te vayas muy lejos, reúnete con tus compañeras, sigues con nosotros. Gracias, cariño. Gracias a ti, Rousset. Sí, me gustaría, mientras Rousset se reencuentra con sus compañeras, llamar a las 6 finalistas para que vinierais aquí conmigo, por favor. Me falta una. Venir, por favor. Davinia, Norma, Elizabeth, Mara y Marta. Y Nora, que se reunirá con nosotros porque os debe andar buscando. Sentaros aquí cómodamente. Nora debe andar por ahí, ¿no? ¿Dónde está Nora? Nora, vente, cariño mío, ¿dónde andas? Ven aquí, que tenemos que... Aplauso fuerte, ya estamos todos. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar ahora? No lo sabemos. Pues que vosotras sois las 6 finalistas, ¿no? Hasta aquí lo tenéis claro. Pues creo que el jurado tiene algo que deciros.
algo muy importante y algo que va a cambiar el final de este programa. Así que estad muy atentas a lo que va a pasar ahora mismo, porque no es exactamente eso. Yo le doy paso al jurado y que ellos os expliquen exactamente qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Adelante, Lucas. Jesús, finalistas, y hemos explicado en numerosas ocasiones cuáles son los criterios que nosotros hemos seguido para formar este grupo. No nos vamos a volver a repetirlo, no nos vamos a aburrir con esto, pero hay un factor muy importante a la hora de formar un grupo de 5 chicas que nosotros podemos valorar, pero que preferiblemente que seáis vosotras. Aparte del talento, es muy importante para el futuro de un grupo la convivencia, la afinidad y la amistad que hay entre vosotras. Entonces, ¿quién es mejores que vosotras para valorar eso? Tenéis la oportunidad de dar una segunda oportunidad a una de las chicas eliminadas que... Un segundito, por favor, un segundito. Tenéis que, un momento, entre todas, porque hay que aclarar, de todas, votar a una de las 4 últimas eliminadas, que son Carmen Miriam, Liz, Bea y Rusé. ¿Os ha quedado claro, chicas? Es decir, en este momento el jurado os da la oportunidad de que rescatéis, atención todo el mundo por favor, de que rescatéis a una de las otras 4 finalistas. No digáis nada, os vamos a dar las pizarras esas que usamos, unas tarjetas, pásalas. Os vamos a dar estas para que escribáis en un papel o en una tarjeta como las que utilizan habitualmente las compañeras para salvar. Dales una a cada una, por favor, porque yo os pido por favor también que no consultéis mucho. Coged cada una el que os corresponde y que votéis en conciencia a quién queréis salvar. Meditad muy bien lo que vais a hacer. Meditad muy bien lo que vais a hacer, porque vais a incluir a una de vuestras compañeras entre las 7 finalistas que serían, y no 6. ¿Quién no tiene? Ya, sí. Por favor. Me gustaría que no lo compartierais, que sea un momento personal en el que cada una se dicte por su conciencia y meditéis muy bien quién queréis que se vuelva a incluir entre las finalistas. Es decir, aquella que votéis será candidata al grupo de nuevo. Y será, por supuesto, candidata a ser compañera vuestra. Así que ahí tenéis que tener en la balanza entre vuestros miedos y vuestros deseos. ¿Quién queréis que rescate? ¿A quién queréis rescatar? Os voy a dejar un poquito de tiempo y pues, ay Dios mío, a mí me encantaría en este momento daros el nombre de cuál de vosotras es rescatada por sus compañeras, pero os tengo que decir que no lo puedo hacer, porque hay empates. Vamos a hacer una cosa, paramos un momentito para la publicidad, nos volvemos aquí a meditarlo todo y a la vuelta tendremos un desempate y un veredicto definitivo. De verdad, no os mováis, hasta ahora mismo. Pues aquí estamos, 12:30 de la noche. El jurado anunció antes de la publicidad su decisión
de rescatar a una de las 4 finalistas entre las 10, es decir, las 4 que no están aquí, que fuera salvada por sus compañeras. Las chicas votaron y, como os decía, no puedo daros un resultado porque hay un empate. A mí me gustaría que fuerais vosotras las que fuerais diciendo a quién salváis para tener claro entre quiénes está el empate. Nora. Quiero votar a Beatriz. ¿Por qué? Porque es lo que me dice el corazón. Voto para Bea. Mara. Yo, ¿qué te voy a decir, cariño? A mi madre, a mi Ru. Lo siento, Rusé. Rusé. Marta. Yo... a Ru. 2 votos para Rusé, 1 para Bea. Vamos con Elizabeth. Yo esto es muy difícil porque la quiero mucho, pero bueno, voy a votar a Rusé. Porque ¿A Rusé? No, me tienes que decir a quién votaste aquí. pero como era para... No, de momento vamos a ver cómo están las cosas, porque lo que me habéis dado era un empate y tenemos que decir este empate. Si luego vamos a intentar desempatar, pero me tienes que decir primero a quién votaste. A ver. Por eso queríamos que lo escribieras y enséñalo tal cual. Si una vez que veamos el empate, tendréis oportunidad de volver a votar para intentar desempatar. O sea que tu voto es para Bea. Vale. 2 votos para Bea, 2 votos para Rusé. Tenemos que hacerlo tal cual. No podéis cambiar lo que habéis dicho aquí. Norma. Yo voto a Carmen, claro. Norma vota por Carmen Miriam. 2 votos. Carmen Miriam, 1 voto. Y Davinia. Y yo voto a mi Carmen, que ella tenía mucha ilusión. Votó por Carmen Miriam. Aquí está escrito. Déjamelo, Elizabeth. Hasta ahí estaban las cosas en empate a 3 entre Rusé, ya me hago un lío, Bea y Carmen Miriam. Con lo cual, Liz queda fuera de esta repesca, o como le queramos llamar. Ahora sí, Elizabeth y a todas. Voy a pedir tarjetas otra vez porque hay que desempatar. Si queréis cambiar, como estabas haciendo tú, Elizabeth, es el momento de que cambiéis. Vais a volver a votar por una de las 3, porque Liz ha quedado fuera ya del juego. Así que nos traen otra vez tarjetas. Si vuelve a haber empate, chicas, y esto es muy importante, si volvéis a hacer un empate, tendrá que ser el jurado de Popstars el que decida cuál de ellas sigue con nosotros. Así que no habléis entre vosotras, no os miréis, no habléis, Marta, os lo pido por favor. Lo que sea, será, pero tenéis que votar en conciencia. Si volvéis a empatar, en manos del jurado estará el desempate. Haced lo que queráis, ahora es vuestro momento, pero tenéis que escribir el nombre e írmelo pasando. Davinia, por favor no habléis, chicas, votad lo que queráis votar, votad lo que creáis que tenéis que votar sin hablar y sin miraros, de verdad os lo pido porque... Yo lo sé que es muy difícil, pero... Tenemos que ser 5. Pero no queremos que... El trabajo en equipo. Ya, pero en este instante no podemos dejaros que elaboréis un plan ni una estrategia, sino que votéis. Chicas, yo sé que es muy difícil, pero es que el tímpano está a punto de caérseme de lo que me hablan por aquí, así que necesito un resultado. Que me estáis friendo, ya no las puedo agobiar más. Dejadlas que escriban. ¿Tienes, Marta? Déjame solo el papelito. Necesito el voto de Elizabeth y el de Nora, por favor. Vamos allá. Ahora sí que está la suerte echada, de nuevo. Si volviera a haber un empate, repito, será el jurado el que elija a la que sigue con nosotros y haríamos ese grupo de 7 finalistas que pasarían a la gran final. Evidentemente tenéis claro que en la gran final con 7, 2 de vosotras seréis eliminadas, no una, sino 2. Lo tenéis claro, ¿no? Y según eso habéis votado también. Sí. Davinia,
Vamos ahora de aquí hacia allá. Bueno, yo sintiendo mucho, para acá, para que lo porque Ruse para mí, ella sabe que es como mi mamá, pero yo sé que Cami tiene mucha ilusión en entrar en el grupo y para allá va mi voto. Te quiero, Cami. Primer voto para Carmen Miriam. Norma. Por la misma razón, Carmen. 2 votos para Carmen Miriam. Elizabeth. Bueno, ya lo he dicho antes, he votado a Rosé. Vuelves a... O sea, votas lo que dijiste antes. Rousset. 2 votos para Carmen, 1 voto para Rousset. Marta. Rousset. 2 votos para Carmen, 2 votos para Rousset. Mara. Rousset, 3 votos. 2 para Carmen Miriam. Y Nora, tú decides. Yo, bueno, el desempate ya lo hemos hecho y bueno, yo había dicho Bea. Y Lo te que me dice el mantienes, corazón, lo siento. Pues atención porque... Rousset, ven aquí, lo que tengas que decir lo dices aquí porque tus compañeras por 3 votos te acaban de volver a salvar, Rousset. Rousset, sé que estás hablando, sé que es un momento muy difícil, que estás muy nerviosa y que les querías decir a ellas en privado antes que a nadie lo que vas a decir ahora. Se lo has dicho ya. ¿Lo tienes claro lo que vas a decir? Pues díselo a toda España. No sé cómo empezar esto. ¿Va? ¿Me oís? Sí, sí, se oye, se oye, se oye. ¿Me oís? ¿No? ¿No? Ah, yo te oigo por aquí muy bien. Traernos... Se oye. Sí, ¿no? En casa, me dicen que en casa te oyen bien. A lo mejor aquí no lo oís muy bien, pero yo os lo repito si no oís algo. No me oyen. Bueno. Habla alto, cariño mío. Hola, ahora. Ahora. No sé cómo empezar a decir esto, pero aquí hay una... Lo siento, es muy difícil para mí decir esto. Aquí hay una persona que se fue con el corazón así. Y creo que ella se merece entrar otra vez. ¿Tú se vas a renunciar? Sí, quiero que Carmen Miriam entre. Pues está claro. Carmen Miriam, ven aquí también, por favor, porque además de la renuncia de Rousset te coloca a ti automáticamente, que eras la segunda como primera, así que... Qué fuerte es esto, ¿no? Me voy a poner a llorar yo. Coge un micro, anda y habla un poco. Supongo que querrás decir algo a Rousset. Pues lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Ella sabe cómo lo he pasado. Y por ella, pues ahora voy a hacer todo lo posible, ¿sabes? Para demostrarle que puedo dar todo y más. Todo por ella, porque la ha dejado todo por mí. Nada, ¿qué te quiero? Yo quiero decir una cosa, yo estoy emocionado y sorprendido de lo que acaba de pasar. Creo que es muy generoso lo que acabas de hacer, Rousset, y supongo que tendrás tu premio en algún sitio y en algún momento, porque sabes, y yo creo mucho en estas cosas del karma y del budismo, que cuando eres generoso y lo das, siempre, siempre, siempre vuelve recompensado. Que quiero que sepa todo el mundo que adoro a mis compañeras, que las quiero mucho y que no os podéis imaginar lo duro que es dejarlas a todas aquí cuando ellas me han vuelto a salvar. Pero sé que entienden por qué lo he hecho. Y Carmen, tía, disfrútalo. Rousset, el número 7 al final, la que acompaña.
Gracias por tu generosidad, de verdad, dame un beso grande, porque esto así... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Hacemos Elia. Rosé, pues te tengo que pedir, de verdad, con todo el dolor de mi corazón, mientras llega Elia, te tengo que pedir que te vayas con tus compañeras porque no sigues con nosotros. De verdad. Y yo pido, por no sabes favor, lo que es el vivir aplauso esto, más ¿sabes? grande que se ha dado en este programa para la persona más generosa, para la estrella más generosa de Popstars, de verdad. Vete con tus compañeras, por favor, Rusén. Vete acá a ver a tus compañeras que supongo que también querrán darte un beso grande y un abrazo grande. Chicas, perdonadme, estamos fuera de tiempo, se nos ha